El cine siempre ha contado historias de amor, pero durante décadas algunas historias fueron ocultadas, censuradas o consideradas demasiado peligrosas para la pantalla. Aún así, ciertas películas lograron abrirse camino, y no solo entretuvieron, cambiaron conversaciones, desafiaron prejuicios y transformaron la forma en que Hollywood y el público veían las historias LGBT. Estas son 10 de las películas LGBT más importantes de la historia y las razones por las que dejaron una marca permanente en el cine. Número 10. Paris is Burning. Mucho antes de Pose, este documental mostró la ballroom culture de Nueva York con una honestidad impactante. Moda, identidad, supervivencia, sueños y discriminación. Paris is Burning ayudó a visibilizar comunidades que casi nunca aparecían en pantalla, y décadas después, su influencia sigue siendo enorme. Número 9. The Birdcage. En los 90, Hollywood todavía tenía miedo de muchas historias LGBT, pero The Birdcage logró algo raro. Tomó una comedia exagerada y la convirtió en fenómeno mainstream. La película ayudó a normalizar personajes gays dentro del cine comercial masivo y demostró que el público estaba dispuesto a aceptar mucho más de lo que los estudios imaginaban. Número 8. Boys Don't Cry. Dura, incómoda y devastadora, la película llevó la historia real de Brandon Teen al público mundial y obligó a muchísimas personas a enfrentar la violencia y discriminación que sufrían personas trans. Fue una de las películas más importantes de finales de los 90 y también una de las más dolorosas. Número 7. Milk. La historia de Harvey Milk ayudó a conectar activismo político y cine comercial de una forma muy poderosa. La película mostró que las historias LGBT también podían existir dentro del cine biográfico grande de Hollywood, y además presentó la lucha política por derechos LGBT a nuevas generaciones. Número 6. Carol. Elegante, silenciosa, intensa. Carol rompió con décadas de historias lésbicas construidas únicamente desde tragedia extrema. La película mostró deseo, tensión emocional y amor desde una mirada sofisticada y profundamente humana. Y visualmente se convirtió en referencia inmediata. Número 5. Moonlight. Moonlight hizo historia, no solo por ganar el Oscar, también porque presentó masculinidad, identidad y vulnerabilidad desde una perspectiva completamente diferente dentro del cine mainstream. La película habló de silencio emocional, pobreza, racismo y deseo de pertenecer, y lo hizo con una sensibilidad rarísima en Hollywood. Número 4. Call Me By Your Name. Pocas películas recientes capturaron el primer amor con tanta melancolía. La historia de Elio y Oliver conectó con millones porque no se sentía artificial. Era íntima, pequeña, humana, y ayudó a llevar el cine LGBT moderno hacia un tono más emocional y menos dependiente de tragedias tradicionales. Número 3. Filadelfia. Cuando apareció, Hollywood todavía tenía miedo de hablar sobre VIH y SIDA. Filadelfia cambió eso. La película obligó al público masivo a mirar una realidad incómoda y ayudó a humanizar una crisis que durante años había sido tratada desde miedo y prejuicio. Fue una de las películas más importantes de los 90 y probablemente una de las más necesarias. Número 2. Portrait of a Lady on Fire. Visualmente hermosa, emocionalmente devastadora. La película se convirtió en símbolo del cine queer moderno más artístico y sofisticado, pero además hizo algo importante. Mostró deseo femenino desde una mirada completamente diferente a la que Hollywood había usado durante décadas, y eso le dio un impacto cultural enorme. Número 1. Brokeback Mountain. La película tomó un género profundamente asociado con masculinidad tradicional y lo transformó en una historia de amor reprimido, miedo y dolor emocional.
Su impacto cultural fue gigantesco, no solamente dentro del cine LGBT, dentro del cine en general. Después de Brokeback Mountain, Hollywood ya no pudo fingir que estas historias no podían conectar con el público masivo. Y eso cambió la industria para siempre. Por supuesto, existen muchísimas películas más que podrían estar aquí. Blue is the Warmest Color, Weekend, God's Own Country, Tangerine, Pride, All of Us Strangers y muchas otras, porque el cine LGBT no es un solo género. Es una colección enorme de historias, culturas y experiencias humanas distintas. Estas películas no cambiaron únicamente el cine. También ayudaron a millones de personas a sentirse menos solas, menos invisibles y más comprendidas. Y ese tipo de impacto cultural es mucho más grande que cualquier premio. ¿Cuál crees que es la película LGBT más importante de la historia? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroplexile TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.